El título de este mensaje es La esperanza de la iglesia. Jesucristo viene otra vez. La venida de Cristo es lo que llamamos la esperanza bienaventurada. Y esta es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Le voy a leer lo que dice Tito 2:3. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y antes de ir a la cruz, Cristo prometió volver por los suyos, o sea, por los creyentes, sin perder su lugar en Hechos, porque no me acompaña ahí a Juan 14, y veamos esta promesa que le hizo a sus discípulos. Y esta promesa nos debe llenar de aliento y gozo. Y vamos a aprender qué está haciendo Jesús en este momento, cuál es el ministerio y la obra de Jesús, ahora que no está aquí en la tierra. Él vendrá otra vez, dice Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, después de haber resucitado, se le apareció a sus discípulos. Y eso es lo que vamos a aprender en esta tarde. Regresa a Hechos capítulo 1. Este pasaje contiene una de las más grandes promesas de la palabra de Dios respecto al regreso del Señor Jesucristo. También ofrece algunos detalles de su ascensión al cielo y de su regreso en gloria. Ahora recuerde, estamos aprendiendo sobre la iglesia. El capítulo 1 registra la cabeza, la comisión, la esperanza, la reunión y los asuntos de la iglesia. La semana pasada hablamos acerca de la gran comisión, sus atributos, el agente, el alcance y el poder de la gran comisión. Pero esta tarde, en este pasaje que vamos a estudiar del 9 al 11, vamos a ver la ascensión, el ministerio y el regreso de Jesucristo. Así que escriba conmigo en primer lugar, número 1, la ascensión de Jesucristo. La ascensión de Jesucristo. Ahí en Hechos, capítulo 1, versículo 9, dice la Biblia, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, note que dice ahí, fue alzado. La palabra ascensión significa acción de ascender, o sea, subir o elevar. El Nuevo Testamento enseña que Jesucristo ascendió y Él regresó al cielo. Pero la Biblia nos enseña que hubo por lo menos 2 veces cuando Él subió al cielo. Vean en primer lugar, escriba letra A, la primera ascensión. Cristo ascendió al cielo inmediatamente después de su resurrección, el primer día de la semana. ¿Qué día resucitó Jesús? El domingo, que es el primer día de la semana. Hay gente que va a decir que Cristo resucitó el sábado. Hay gente que va a decir que Cristo murió el viernes. El año pasado enseñamos porque nosotros, bueno, al menos yo creo, que Cristo murió el miércoles. Y 3 días y 3 noches después, Él resucitó el domingo por la mañana. Estudiamos que había 2 días de reposos. Ahora, yo no muero por esto y no voy a perder yo tampoco el compañerismo con alguien que cree que Jesús murió el jueves o el viernes, pero para mí se me parece una exageración ser el viernes. Pero una cosa tenemos por seguro, que Cristo resucitó el domingo, el primer día de la semana. Note Juan 20, versículo 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios, y a vuestro Dios. Pero enseguida, en el versículo 19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús, y puesto en medio, les dijo, pasa vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Aquí en estos 2 pasajes ya vimos que Jesús había subido y después regresó. Dijo Jesús a la mujer, no me toques porque aún no he subido al Padre, hablando en su cuerpo resucitado. Y enseguida dice que en ese mismo día se le apareció a sus discípulos. Significa que había subido y después ¿qué hizo? Regresó. Ahora dice que le mostró las manos y el costado. ¿Usted cree que le tocaron? Vamos a ver un pasaje paralelo en Lucas 24:39. Dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. ¿Qué es la siguiente palabra? Palpad y ved,
Porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Esta es la primera ascensión. Cuando Cristo resucitó, como dice este pasaje, con carne y con hueso, un cuerpo físico. No fue una resurrección espiritual. Tampoco el regreso de Cristo es un regreso espiritual. Hay sectas que enseñan esto y quiero que usted vea estos pasajes que usted y yo determinamos lo que creemos a base de lo que dice la Biblia. Y Jesucristo ascendió al cielo, pero ahora regresa para estar con los discípulos. Ahora vaya conmigo a Hebreos 9 y vamos a ver que cuando Él completó ese gran sacrificio y resucitó, Él tuvo que ir al cielo para presentar su sangre ante el propiciatorio. O sea, este es el patrón de Levítico 16. Una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para presentar la sangre del sacrificio del cordero inmolado en el día de la Pascua. Jesucristo fue inmolado en el día de la Pascua y Él resucitó y va al cielo a presentar su sangre como el sumo sacerdote. Todo esto era una imagen de Jesucristo. Todo lo que usted ve en Levítico, en el Antiguo Testamento, era imagen de ese sacrificio perfecto de parte del Señor. Hebreos 9, estamos ahí, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre, ¿en dónde dice ahí? En el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesucristo, cuando resucitó, Él ascendió al cielo para presentar su sangre como el sumo sacerdote en el lugar santísimo. Es la presencia santa de Dios para mostrar y pagar para mostrar la sangre que nos redimió de nuestros pecados. En el versículo 23 dice así la Biblia: fue pues necesario que las figuras, note que todo esto en el Antiguo Testamento eran figuras de las cosas celestiales, fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura de lo verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio, ¿qué cosa? El pecado. Note que aquí lo que Jesús hizo aquí, esto es lo que quita el pecado. No es la iglesia, no es las buenas obras, es la sangre de Cristo. Y Jesucristo lo hizo una sola vez y nos apunta que la salvación es también algo que el Señor hace una sola vez para cada nosotros. Cuando usted cree en el Señor Jesucristo, usted es una vez salvo y salvo para siempre. Cuando yo iba creciendo en la iglesia bautista fundamental, se escuchaba mucho una vez salvo, siempre salvo. Y eso no era nada controversial. Era una doctrina muy básica, entendible, pero hoy es algo muy atacado. Pero note que el pasaje nos explica claramente, sencillamente, que lo que quita el pecado es la sangre de Cristo. Él presentó su sangre como el sacrificio, la redención, una vez para siempre, ofreciendo, dice la Biblia, obteniendo eterna redención. Y esta es la primera ascensión. ¿Cuándo es la primera ascensión? ¿Cuándo es la primera ascensión? Cuando Él resucitó, ascendió al cielo. Pero aquí en Hechos, capítulo 1, vamos a ver la segunda ascensión. Escriba ahí, por favor, la segunda ascensión. Esto se registra aquí en Hechos 1. Y ocurrió 40 días después de la resurrección de Cristo, en Hechos 1, versículo 3. Note lo que dice el versículo 3, por favor. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante ¿cuántos días? Durante 40 días. Y esa ascensión, los discípulos dicen que Cristo fue recibido arriba, en el versículo 22. Hechos 1:22 dice: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido, ¿a dónde? Arriba. ¿Qué significa ascensión? Significa subir, elevarse. Jesús fue arriba. ¿A dónde fue Él? Fue al cielo. Entonces, en primer lugar, vemos la ascensión de Jesucristo. Él se fue.
Él dejó a su iglesia y dejó a los discípulos. Pero en segundo lugar, vamos a ver el ministerio actual de Jesucristo. Porque ahora surge una pregunta. Si Jesús estuvo aquí, se fue y un día va a regresar, ¿qué está haciendo ahora? Y vamos a ver primeramente el lugar donde se encuentra Jesús. La Biblia enseña que Cristo está sentado a la diestra del Padre en el cielo. ¿Qué significa diestra? Lado derecho. Ahora, ¿cuántos tronos hay en el cielo? Hay un solo trono y en el trono mismo están sentados el Padre y el Hijo está a la diestra. Quiero que vea conmigo Colosenses 3:1, dice la Biblia así: pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, ¿qué? Sentado a la diestra de Dios. Hay otros pasajes, dice la Biblia que Jesús se sentó a la diestra del trono de Dios. En 1 de Pedro 3:22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. En segundo lugar, vemos su gloria. Vea la gloria del Señor en Apocalipsis capítulo 1, del 13 al 18. Y el apóstol Juan pudo ver a Jesucristo en toda su gloria. Note este maravilloso pasaje describiendo a nuestro glorioso Salvador. En Apocalipsis 1:13 dice la Biblia: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esta es la gloria del Señor Jesucristo. Pero vamos a ver ahora su ministerio. Escriba ahí letra C, su ministerio. Esta es la obra actual del Señor Jesucristo. Vimos que está en el cielo, a la diestra del Padre. Vimos su gloria. Y no vamos a tomar tiempo de describir, vamos a cubrir bastante escritura, pero vamos a mantenernos en la línea de Hechos 1. Podríamos simplemente analizar todo lo que vimos en Apocalipsis 1. ¿Será simbólico? ¿Será real? ¿Habrá una espada aguda? ¿Cómo son esos ojos de fuego? Pero bueno, para otra ocasión estaremos estudiando eso. La obra actual del Señor Jesucristo, para el creyente, en Hebreos 7:25 nos dice que es nuestro intercesor. Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Esa palabra interceder significa rogar o mediar por otro para alcanzarle una gracia o librarle de un mal. Y eso es lo que el Señor hace del creyente. Por eso nos da una seguridad de salvación. Jesucristo es nuestro intercesor. Él intercede a nuestro favor. Pero ¿sabe cómo intercede el Señor? No es como que nos defiende diciendo: Ringo es bueno, Ringo hizo cosas buenas, él es pastor, mira, se ha dedicado. No, eso no tiene nada que ver. La manera que él intercede por nosotros es diciendo: Ringo ha creído en mí, Ringo ha recibido el perdón de pecados, ha sido lavado en la sangre de Cristo. Y él a mi favor está mediando y otra palabra, y la Biblia enseña, es que él está abogando por mí. Ahí lo vemos en 1 de Juan 2:1: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, ¿qué es la siguiente palabra? Abogado tenemos, ¿para quién? Para con el Padre, a Jesucristo el justo. En la Biblia Jesús es descrito como un abogado en el sentido que es un mediador entre Dios y los hombres, los creyentes. La figura del abogado se refiere a alguien que aboga o intercede por otro, especialmente en un contexto legal o judicial. Note que el Señor usa términos terrenales para explicarnos verdades espirituales. Y este asunto de ser un abogado es una de las más grandes verdades. La palabra abogar significa interceder o hablar en favor de alguno. Recuerde que Dios no quiere que pequemos. El creyente debe trabajar en ser santo, en ser más como Cristo. El domingo a la mañana hablamos de ello. Algunos nos preguntamos: ¿cómo puedo cambiar?
¿Cómo puedo dejar de hacer algunas cosas? ¿Cómo puedo yo mejorar? Y le pedimos a Dios, Señor, cámbiame. Señor, haz algo. Pero la forma en que Dios trabaja en nuestras vidas es que tenemos que tener comunión con Él. Dios nos cambia cuando leemos su Biblia. Si usted no lee su Biblia, Dios nunca va a hacer ese cambio que Él quiere hacer en usted. Usted tiene que leer su Biblia. Después de leer su Biblia, debe meditar en lo que está leyendo. Esa verdad que Dios le ha dado. Si usted dice, yo he leído la Biblia y no hay una verdad, significa que no leyó suficiente. Y tiene que seguir leyendo y leyendo hasta que Dios le hable. Puede que sea en 5 minutos, puede que sea en un día, pero usted no pase ni un solo día sin que Dios le hable. ¿Qué le dijo Dios el día de hoy? ¿Cuál es esa verdad que Dios le dijo el día de hoy? Aquí en Estados Unidos hubo un hombre que se pasó por Dios y él fue huyendo y se fue a África y se llevó a 900 seguidores. Y él decía que tenían que tomarse un veneno y iban a pasar a un paraíso. Y hay imágenes horribles donde vemos a cientos y cientos de personas tiradas muertas. Se envenenaron todos se envenenaron. Solamente una persona se escapó, una persona no tomó el veneno, pero veías a niños pequeños. Esta gente vivía en un rancho. Ahí estaban ellos tratando de cultivar, tener todo lo que necesitaban para sobrevivir. Pero el cobarde de hombre que se pasaba por Dios, él no tomó el veneno, él se disparó en la cabeza. Pero qué impresionante que ellos obedecieron a un hombre pensando que era Dios. Pero ¿qué le dijo Dios, nuestro Dios verdadero? ¿Qué le dijo a usted el día de hoy? A veces yo como pastor me he frustrado, pero me doy cuenta que yo no tengo control sobre usted. Yo no puedo controlar su vida. Y aunque me preocupe, si yo me afano, de nada sirve que me afane. Me he afanado por hermanos de nuestra iglesia, al punto que no disfruto ni a mi familia ni a mis hijos. Pero he aprendido, he madurado, mi trabajo es dejarle saber, mi querido hermano, usted tiene un abogado para con el Padre. Y Dios no quiere que usted peque. Dios quiere que usted ande caminando en el Espíritu. Usted quiere cambiar, usted debe cambiar cómo vive. Debe dejar de tener influencias que le impiden crecer. Recuerde, debe buscar cosas que le ayuden a crecer. Buscar crecimiento espiritual con la palabra de Dios, asistir a la iglesia, orar. Y usted tendrá un crecimiento espiritual que le transformará, cambiará su mente, renovará su mente, tendrá la mente de Cristo, sus valores cambian, por lo tanto sus actos, sus acciones cambian. Pero eso no está en mis manos como pastor o liderazgo de nuestra iglesia. Los maestros aquí solamente le podemos enseñar, llevarle hasta la mesa y se la arrimamos aquí un niño pequeño, le ponemos las galletitas aquí en la mesa para que él venga y solamente las agarre. Pero si usted no quiere, está en usted. Por eso recuerde, por eso está desanimado, está desalentado, está siempre preocupado, no tiene paz, no tiene gozo. Eso no es algo que le va a dar una visita de un pastor, una palmeada de un pastor. Esto viene solamente de Dios. Así que más vale, mi querido amigo, hermano, que usted tenga esta comunión con Dios, aprenda a vivir en santificación, porque dice la Biblia, yo no quiero que usted peque. Pero ahí está la esperanza. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. He dicho, hermano, algunos de nosotros mantenemos a Jesús ahí abogando por nosotros cada día. En Hebreos 12:24 dice Jesús el mediador. Pero de Juan 1:9 dice la Biblia que Jesucristo es nuestro santificador, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acompáñeme, por favor, a Efesios capítulo 1. Mientras usted va allá, yo voy a leer Hebreos 4:14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Note que ahora el Señor es nuestro mediador en el sentido que podemos ir a orar al Padre. La Biblia nos enseña, no vaya allá, pero en el libro de Juan
Él dijo, en aquel día no me preguntarás nada. De cierto os digo que cuanto todo me pidieras al Padre en mi nombre, os lo daré. Hasta ahora nada me habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Esto solo sucede por la resurrección de Cristo. Tenemos acceso al trono de la gracia. Eso significa que ahora usted puede pedirle a Dios, como dice también 1 de Juan 5:14, cualquiera cosa. Todo esto sucedió por la resurrección de Cristo y Él es ese mediador. ¿Cómo? Bueno, cuando yo pido en el nombre de Jesús, estoy pidiendo por lo que Jesús ha hecho en mi vida. Por ejemplo, si usted tiene un familiar y el familiar es dueño de un restaurante, ¿ha tocado tener un familiar dueño de un restaurante, de una compañía o algo así? ¿Y usted tiene entonces qué? ¿Tiene privilegios? No. ¿Te cobran? Yo tengo una tía, y mi tía tenía un restaurante, bueno, se acomodaba a un puesto. No le estoy exagerando, no es porque es mi tía, pero las mejores quesadillas que he probado en mi vida. Esas quesadillas así grandes, no chiquillas, así grandes. Estira la masa, ¿sí los han visto? Le ponen el quesito, le ponía carne. Y nunca había comido quesadillas con carne. Y le cilantro, cebolla, y hace la tortilla con aceite. Después de que la termina, sale doradita. ¡Qué rico! Y miren, estábamos en un pueblo fuera de la ciudad de Morelia. Gente de Morelia venía a comprarle a ella. Y había una línea larga, gente, todas las sillas ahí llenas. Y yo voy, y mi tía ahí trabajando con todas mis primas y otras personas que han contratado. Y en cuanto me ven, Ringo, pasa para acá. Y enfrente de todos, con permiso, con permiso, con permiso. Me pusieron una mesa especial atrás. ¿Qué quieres, mi hijo? Pero tía, ¿qué no tiene? No, mi hijo, tú primero, hijo. ¿Qué? Cuando terminé, tía, ¿cuánto es? Hijo, eso no se pregunta, hijo, somos familia. Voy a venir más seguido, tía. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué tenemos acceso? En el caso de la Biblia, usted no tiene ni un derecho de presentarse delante de Dios. Usted y yo, ni un derecho. Cuando usted ora y dice, te lo pido en el nombre de Jesús, no es solamente una frase que debe repetir. Es que yo escuché a todos decirlo. Si usted no sabe ni por qué lo dice, déjele explico qué significa eso. Significa, vengo por la autoridad de Jesús. Jesús me prometió a mí. Jesús me dijo, tú puedes pedir cualquier cosa al Padre, pero tiene que ser en mi nombre. Eso significa también que yo debo estar bien con Dios. Y ahí vengo, Señor, vengo en el nombre de Jesús a pedirte que me ayudes con este asunto, que me proveas esto, que me abras esta puerta. Y ese es el trono de la gracia. Y el Señor Jesús está ahí a la diestra del Padre. Y cuando usted ora al Padre, Jesús está diciendo, dáselo. Es Jesús. No es otra persona. Jesús. ¿Sí me estoy explicando? Es Jesús. Pero si no ora, se está perdiendo un privilegio que Dios le ha dado a usted. ¿Tenéis necesidad? ¿Se la ha llevado al Padre? ¿Se la ha pedido en el nombre de Jesús? Entonces, por eso nuestro gozo no puede ser cumplido. Dios ha prometido que esta es una forma que nuestro gozo se cumple, se llena, está satisfecho. Tengo todo lo que yo necesito porque he clamado estas promesas de Dios. Él es nuestro mediador en la oración. En Efesios 1:3 dice la Biblia, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cristo es nuestra más grande bendición. Y estamos sentados en lugares celestiales. Significa que en la mente del Señor, en la eternidad, ya estamos con Él. En Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó,
y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. No solamente es nuestra bienaventuranza, Él es nuestro constructor. En Juan 14:2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y esta es la obra que el Señor está haciendo en este momento para los creyentes. Pero la obra actual de Jesucristo en su iglesia es que Él es la cabeza de la iglesia, como dice Colosenses 1:18, y Él es el pastor principal, supremo, el obispo de cada iglesia. Note lo que dice Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, porque ahora habéis vuelto al pastor y obispo ¿de qué? De vuestras almas. Y Jesucristo mora en medio de las iglesias y Él sostiene a cada mensajero o a cada pastor en su mano, y Él es el que capacita. Y Él es el que ayuda, Él es el que añade a la iglesia, como dice Hechos 2:47, alabando al Señor y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Es Jesucristo el que otorga dones espirituales a los miembros de la iglesia, es el que concede a los hombres dotados a la iglesia y es el que llama al ministerio. 1 Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Según Pablo, ¿quién le puso en el ministerio? El Señor Jesucristo. Y Él provee para las necesidades de su iglesia. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él es el que provee, Él es el que sostiene a la iglesia, Él es el que fortalece a sus siervos. Y esta es la obra de Jesucristo en la tierra. En primer lugar, vimos la ascensión de Jesucristo. Segundo, el ministerio actual de Jesucristo. Y número 3, vemos el regreso de Jesucristo. El regreso de Jesucristo. En Hechos 1:10 y 11, dice la Biblia de esta manera, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Jesucristo está hablando con ellos y empieza a subirse. Está tremendo esa imagen. Empieza simplemente a ascender. La Biblia dice que una nube le cubrió de sus ojos. Y ellos se están mirando. De repente, 2 hombres vestidos de vestiduras blancas son ángeles. Dicen, ¿qué están mirando? ¿Por qué están mirando? Así como lo viste ir, así va a regresar. Y ahorita vamos a ver qué significa, ¿por qué estás mirando al cielo? Esta gran promesa del regreso de Cristo mira hacia su retorno en gloria. Esta es la segunda fase de su venida con sus santos. En este versículo aprendemos que su regreso será, escriba ahí, un regreso personal. Note que dice Hechos 1:11, este mismo Jesús. Significa que Jesús mismo va a regresar. Para usted y para mí estas cosas que le estoy explicando son muy básicas quizás, es obvio. Pero hay quienes enseñan que Cristo no va a regresar personalmente. Por ejemplo, los islámicos enseñan que Jesucristo era un buen hombre y un buen profeta, y ellos se afirman que Él fue crucificado. Pero cuando era tiempo de morir, ellos enseñan que Alá, el Dios de ellos, cambió a Jesús por otro pecador. Y no fue Jesús quien murió en la cruz. Los testigos de Jehová enseñan que Cristo no resucitó espiritualmente y que su retorno era espiritual. Y su fundador, Charles Taze Russell, él enseñaba que la venida de Cristo era espiritual y él predijo muchas veces. Y una de ellas como que le atinó porque ya había predicho como unas 20 veces y ese año que él predijo empezó la Primera Guerra Mundial. Él dijo, ven, tengo razón que Cristo iba a venir y dijo, Cristo vino, pero después cambió todo otra vez. Hay un libro que se titulaba 88 razones por qué Cristo va a venir en el año 1988. Pero todo eso es falso. Nadie sabe la hora ni el día en que Cristo va a regresar. Pero una cosa sabemos es que su venida va a ser personal. Este mismo Jesús. Note, 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo,
con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta del Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En Juan 14:13 dice, y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En otros pasajes, como Apocalipsis 22:7, dice, he aquí vengo pronto. En Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Este regreso también es un regreso visible. Letra B, escribe ahí por favor. Dice, como la habéis visto. No habrá un regreso secreto o invisible de Cristo, sino que Él va a venir, va a ser visible. En Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Es un regreso seguro, dice, así vendrá. Ya sea que Cristo venga por los santos o con sus santos, su venida es absoluta y es segura. La palabra vendrá nos da esa seguridad. Segunda de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. La palabra vendrá significa que se presentará o llegará. Y dice, primera de Juan 3:2, que Él se va a manifestar. Cuando Él se manifieste, la palabra manifestar significa mostrar o dejar ver una cosa. Le repito, las sectas enseñan que el regreso va a ser invisible. No visible, pero la Biblia nos enseña que es visible. Él será visto. En tercer lugar, es un regreso premilenial. Un regreso premilenial. Yo no sé cómo se escribe esta palabra. Hay diferentes opciones. Una de ellas es con dos L's, una L, una dos L's, premilenial. Otros enseñan que es con dos N's, pero no interesa. Lo que estamos diciendo es que su regreso es antes del milenio. Dice ahí en Hechos 1:11 de nuevo, dice, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Así vendrá ¿cuándo? Bueno, antes de que leamos unos pasajes, la palabra premilenial significa es que el regreso de Cristo será antes, de los 1000 años literales, milenio. Existe un milenio donde Cristo reinará con nosotros, pero Cristo viene antes del milenio. Y viene para arrebatarnos y no sufrir cuando el Señor mande toda la destrucción sobre las naciones de los incrédulos. Habrá una tremenda destrucción aquí en la tierra sin antes nosotros ser llevados. Los creyentes no van a ser parte de la ira de Dios. Yo creo que los creyentes van a ser parte de la ira del diablo. Va a haber un tiempo antes de Cristo venga, cuando habrá quizás una gran persecución de los creyentes. Yo también pienso, esa es mi opinión, yo creo que habrá una gran respuesta de tanta gente evangelizando, más gente creyendo en Cristo. Pero después, cuando Cristo lleve a su pueblo, vendrá ese tiempo donde Él va a preparar la tierra para derramar toda su ira sobre la tierra. Y habrá pestes, habrá gente muriendo, el Señor va a mandar un montón de plagas sobre la tierra, pero los creyentes no vamos a estar ahí. Después de ese tiempo, de la ira de Dios, vendrá el milenio, cuando Cristo establece su reino. Y el regreso de Cristo es antes del milenio, porque hay quienes también creen que es después del milenio. Pero durante el milenio, Cristo va a estar aquí en la tierra y vamos a reinar juntamente con Él. Jesús ascendió desde el monte de los olivos, creemos, según Zacarías 14:4. Dice la Biblia, y se afirmará a sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y a la otra mitad hacia el sur. Es el monte de los olivos, el lugar donde Jesús oraba. ¿Sabe qué hay en el monte de los olivos? Según una investigación, hay un panteón. Los islámicos han tomado control de esa sección. Y ellos han puesto eso más bien como una burla. Pero no interesa, no importa. El Señor cuando venga va a pisar tierra allí y se va a partir ese lugar, ese monte se va a convertir en un gran valle. En Zacarías 14:8 dice la Biblia, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y empieza su reino. ¿De cuántos años? De 1000 años. Pero ese es un regreso motivador.
Sabemos que Cristo viene un día, viene pronto. La pregunta que los ángeles le hicieron a los discípulos está en el versículo 11, Hechos 1:11, estamos ahí. Los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Sabe qué le está diciendo? ¿Qué hacen ahí parados? Váyanse a trabajar, váyanse a orar, váyanse a prepararse. La venida de Cristo para nosotros es una gran motivación. Podemos ser tan celestiales en nuestros pensamientos que no hagamos nada terrenal en la tierra. Pero yo no comprendo a aquellos que están alegres, contentos, soy salvo, el Señor me ha redimido, pero no estamos velando. Dice en Mateo 24:46, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, ¿qué dice la última frase? Le haya haciendo así. El Señor vendrá y cuando Él venga, dice la Biblia que muchos van a huir de su venida con mucha vergüenza. A lo menos los que no están bien, Dios los va a hallar haciendo lo que no deben estar haciendo. Si el Señor llegara el domingo, ¿dónde nos debería hallar? Si el Señor llegare, debería encontrarnos sirviéndole, trabajando, leyendo la Biblia, orando, evangelizando, caminando con Él. Porque dice imagino, cuando usted y yo vemos la Biblia y la tenemos de una manera ya completa, pero los discípulos no comprendían muchas de estas cosas. Jesús dijo muchas veces, velad, porque no sabes la hora. Pero usted y yo comprendemos todas estas parábolas que el Señor daba. Está diciendo, el Señor iba, y Él iba a regresar, no avisaba al pueblo, a los trabajadores, cuándo iba a regresar, pero un día Él iba a regresar. Y que cuando Él venga nos halle haciendo así, trabajando, nos halle sirviéndole, nos halle caminando con Él, nos halle teniendo comunión con Él. En Marcos 13:34, se lo voy a leer, dice, es como el hombre que yéndose lejos deja su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Debemos velar. Velar, estar en guardia, estar activos, estar despierto espiritualmente. Que cuando el Señor venga, usted tenga su casa en orden. Cuando el Señor venga, tenga sus prioridades en orden. Cuando el Señor venga, le halle haciendo lo que debe estar haciendo. ¿Le ha tocado, padre, llegar a su casa y no encontrar a sus hijos haciendo lo que tienen que hacer? Mi papá fue de vacaciones a Texas, donde mi hermano vivía, en un pueblo que se llamaba Longview, al norte de Dallas. Y manejaron con todos mis hermanos. Me dejaron solo. Me dijo, papá, nada más te voy a pedir una cosa, corta este pasto. Y no era mucho, era quizás como de aquí, de donde están las tablas a esta aquí, de aquí y era pequeño. Teníamos una máquina. Dije yo, pues en 15 minutos la hago. Pero el lunes me fui a trabajar, el martes a trabajar, el miércoles me fui con un amigo de la iglesia, le pedí permiso a papá, me invitaron y cuando estaba allá me dijeron, pues ya que estás aquí, deja hablo con tu papá. Todo estaba bien, me quedé a pasar la noche allá. 10 días pasaron mis papás y el último día me acuerdo, tengo que cortar el pasto. Y voy saliendo a cortar el pasto y mientras estoy cortando el pasto, aquí viene el carro y ya están las luces alumbrándome. Y lo primero que mi papá me dijo es, así te quería hallar. Cuando el Señor venga, ¿cómo nos va a hallar? ¿Qué vamos a estar haciendo? Por eso es algo motivador. Es algo apremiante. En Tito 2:13, note que es una bendita esperanza. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¡Qué bendición! Esto nos debe dar gozo, alegría. Si nuestra vida o las cosas no van bien, está la esperanza. El Señor viene un día. El Señor va a llevarnos a su presencia. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. El Señor nos va a librar de esa ira que viene sobre este mundo. Eso es algo bienaventurado para nosotros los creyentes. Que nosotros no vamos a recibir la ira de Dios, sino que estaremos en su presencia.
Un general fue enviado a pelear en las Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial. Se llamaba Douglas MacArthur. El aeropuerto aquí de Santa Ana fue nombrado por él. Douglas MacArthur estaba luchando a favor de los filipinos en contra de los chinos, en contra de los japoneses. Pero llegó una situación donde tenían que salir de las Filipinas y pelear en otro lugar. Y los filipinos se quedaban desesperados porque quedaba la invasión del Japón. Pero él les dio estas palabras, les dijo, volveré. 2 años y medio pasaron y él regresa. Ellos quedaron con esa esperanza, le dijeron, tus palabras nos mantuvieron animados. Tus palabras nos mantenían afirmados. Tus palabras que dijiste es, volveré. I shall return. Volveré. Y eso es impresionante, cómo las palabras de un ser humano nos pueden alentar. Pero qué más grandes son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Que Él vendrá por su pueblo. Vendrá por nosotros. Y en este momento está preparando una morada, una mansión. Nos debe llenar de gozo y aliento. La pregunta que le hago a usted en esta tarde es, ¿por qué estás mirando al cielo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo para el Señor? ¿Qué está esperando? Ya tiene la promesa, ya tiene la bendición de Dios, pero ¿qué está esperando? Cuando el Señor venga, nos halle haciendo así, nos halle ocupados en su obra. Hechos 1, versículos 9 al 11, vimos la esperanza de la iglesia, la ascensión de Jesucristo, el ministerio de Jesucristo y el regreso de Jesucristo. Padre, damos gracias por la bendición que nos diste de reunirnos en esta tarde. Pedimos, Padre, que tú consuele nuestros corazones, que mis hermanos se den cuenta que en ti tenemos todo y estamos completos en Cristo. Que tú nos das esta grande esperanza. Si en el mundo, Señor, tendremos aflicción, las cosas nunca saldrán como nos imaginamos. Tendremos siempre problemas, tribulaciones, pero tenemos esta gran esperanza, una esperanza bienaventurada. Que un día, Señor, tú nos llevarás a tu presencia. Gracias, Padre, por la salvación, por ser nuestro abogado, por ser nuestro intercesor, por ser nuestro mediador. Suplico, Señor, que nos ayudes a entender y comprender esta gran verdad, para que tengamos, Señor, gozo. Danos paz, danos amor, danos benignidad, danos humildad. Sobre todo, Señor, danos ese gozo, un gozo cumplido, que tenemos acceso al trono de la gracia, para poder nosotros pedir en cualquier momento, no hay ni un momento importuno, que tú nos des de tu misericordia y tu gracia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.